Hola a todos, bienvenidos al canal Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales. Les habla el doctor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo, que junto con la profesora doctora doña Isabel Vázquez Mejías pertenecemos al grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz. Hoy, en la colección Aprendiendo a ser radioaficionado, vamos a ver la lección 10ª, en la cual vamos a aclarar los conceptos de frecuencias de socorro, llamada y trabajo. ¿Qué son las frecuencias de socorro? ¿Qué son las frecuencias de llamada? ¿Y qué son las frecuencias de trabajo? Como verán ustedes, la segunda transparencia, que normalmente suele ser la misma, esta vez está en blanco. En la segunda transparencia de las anteriores lecciones siempre hemos dicho aquí que el reglamento, el convenio de telecomunicaciones, la Constitución de Comunicaciones, se aplica al servicio de radioaficionados. En este caso, no lo tengo muy claro, entonces voy a dar la charla utilizando el reglamento de radiocomunicaciones de la edición de 1982, porque voy a utilizar como ejemplos las frecuencias de onda media de telegrafía Morse del servicio móvil marítimo y aeronáutico en aquellos momentos. Pero bueno, el artículo 38 siempre está enclavado en el capítulo de servicios marítimos y nos dice que las frecuencias, bueno, nos habla de las frecuencias de socorro y seguridad. Las frecuencias disponibles, en este caso, vamos a hablar de los 500 kHz, que fue donde el HSM Titanic, My Golf Yankee, pidió socorro aquel 14 de mayo, no, de abril de 2012. Si es usted radioaficionado seguramente lo sabe. Entonces nos dice, la frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de socorro en radiotelegrafía. Las estaciones de barco, de aeronave y las embarcaciones o dispositivos de salvamento que trabajen en frecuencias comprendidas entre 405 y 535 utilizarán dicha frecuencia cuando pidan auxilio a los servicios marítimos. Se empleará para la llamada y el tráfico de socorro, así como para la señal y mensajes de urgencia, para la señal de seguridad y fuera de las regiones de tráfico intenso, para unos breves mensajes de seguridad. Cuando sea prácticamente posible, los mensajes de seguridad se transmitirán en la frecuencia de trabajo, después de un anuncio preliminar en la frecuencia de 500 kHz. ¿Solo existe la frecuencia de 500 kHz para pedir socorro? No, y nos dice aquí. Sin embargo, las estaciones de barco y aeronave que no puedan transmitir en 500 kHz utilizarán cualquier otra frecuencia disponible en la cual se puedan hacer oír. Por ejemplo, 2182 en onda media y 8364 en onda corta, o en VHF y UHF, pues el canal 16 o 121.5, por ejemplo. Hay muchas frecuencias de socorro. Estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento. Tienen ustedes que saber que en los barcos de pasaje normalmente hay una estación, bueno, antes, cuando había telegrafista a bordo, una estación de onda media que iba a baterías y de potencia 50 vatios, que era más o menos igual que la de la radio del barco. Y los botes salvavidas y las balsas salvavidas también llevan un dispositivo, una pequeña estación a manivela que transmitían en 500, en 8364 kHz y algunos también en fonía en 2182. Se movía a manivela y la antena era un cable que se tiraba con una cometa hacia arriba o una antena de cable que se sujetaba entre dos remos o como se pudiera. Y si era una balsa, pues a rezar. Bien, pues estos dispositivos decían que tendrían que poder funcionar en las clases A2A y A2B, que es Morse con su portadora y moduladora y además interrupción de portadora,
o H2A y A2B y H2B, que es lo mismo pero en banda lateral única portadora completa. El A2A es modulación de amplitud con doble banda lateral portadora completa, su portadora moduladora para recibir a oído, o la B, que sería A mediante máquina, ¿vale? Sí, entonces tendría que transmitir en 500 kHz en A2A o A2B, y si tenía receptor, pues también tendría que poder recibir en 500 kHz en A2A o, o H2A. Es lógico, si yo transmito en un modo de emisión, tengo que poder recibir esa clase de emisión. Para las bandas comprendidas entre 1605 y 2850 kHz, deberían poder emitir en AM, véase, fonía analógica con doble banda lateral y portadora completa, o en fonía analógica, banda lateral única, portadora completa, en la frecuencia de 2182 kHz. Y si tenía un receptor, pues obviamente tiene que poder recibir las mismas clases de emisión en las que transmite en la misma frecuencia. En las bandas comprendidas entre 4 y 27,5 MHz, tenía que poder transmitir o emitir en A2A y H2A, es decir, en Morse igual que antes, en 500, la frecuencia de portadora de 8364, y si dispone de un receptor, pues lo mismo, tiene que poder recibir en H2A y en A2A, porque es en lo que está transmitiendo. Cuando hablamos de 500 kHz, nos dice el reglamento, con excepción de las autorizadas en la frecuencia de 500 kHz, se prohíbe todo género de transmisiones en las frecuencias comprendidas entre 490 y 510 kHz, que son las bandas de guarda de 500 kHz. ¿Y qué se podía hacer en 500 kHz? Pues transmitir socorros, avisos de urgencia, avisos de seguridad, avisos de lista de llamada, de partes meteorológicos, y hacer comunicaciones rápidas entre costera y barco, o entre avión y costera. A fin de facilitar la recepción de las llamadas de socorro, las demás transmisiones en la frecuencia de 500 kHz se reducirán al mínimo y su duración no deberá exceder de 1 minuto. Normalmente son las llamadas de barco a costera o de costera a barco para cambiar de frecuencia. Antes de transmitir la frecuencia de 500 kHz, las estaciones del servicio móvil marítimo, o del servicio móvil a secas, también incluidas a las aeronáuticas, deberán escuchar la frecuencia el tiempo suficiente para cerciorarse que no se cursa ningún tráfico de socorro. Bien, eso es que normalmente cuando estás de escucha en la telegrafía o la radio de un barco o de una aeronave, pues tienes los 500 kHz puestos siempre. Entonces ya sabes si hay tráfico de socorro o no. Y cuando entras de guardia, si estás navegando solo como telegrafista, pues no te pones a llamar directamente. Enciende los 500 kHz y pasa un ratillo antes de ponerte a transmitir en el caso de que tengas que transmitir. Bien, las disposiciones del anterior, de tener que escuchar antes de transmitir, no son aplicables a las estaciones que se encuentran en caso de socorro o en peligro. Escuchen la frecuencia de socorro. Con objeto de aumentar la seguridad de la vida humana en la mar y por encima del mar, es decir, para los aviones, todas las estaciones del servicio móvil marítimo que escuchen normalmente las frecuencias de las bandas autorizadas de 405 y 535 adoptarán durante su horario de servicio las medidas necesarias para que, por medio de un operador provisto de un casco de auriculares o de un altavoz, quede asegurada la escucha en la frecuencia de 500 kHz, 2 veces por hora, durante los periodos de 3 minutos que empezarán a las X horas y cuarto y X horas y 45 del tiempo universal coordinado. Este párrafo es muy interesante. Primero nos habla de lo que son los periodos de silencio, que van desde H15 a H18 y de H45 a H48, que hay que escuchar en la frecuencia de 500 kHz y normalmente cesar todas las transmisiones que esté haciendo el barco en onda media. Durante los periodos indicados,
anteriormente, y con excepción de las transmisiones consideradas en el presente capítulo, cesarán todas las emisiones en las bandas comprendidas entre 485 kHz y 515. Es decir, antes teníamos una banda de guarda para los 500 y ahora se amplía esa banda de guarda. Fuera de estas bandas podrá continuar las transmisiones de las estaciones del servicio móvil, que podrán ser escuchadas por las estaciones del servicio móvil marítimo, con la condición expresa de asegurar, en primer término, la escucha en la frecuencia de socorro según prescribe este reglamento. Fuera de las bandas de guarda se podía estar trabajando, pero con dos receptores, uno en 500 y el otro en la frecuencia de trabajo de la costera o del barco. Las estaciones del servicio móvil marítimo abiertas a correspondencia pública, que son las que cobran por enviar telegramas, que utilicen las frecuencias de las bandas autorizadas entre 405 y 535 deberán permanecer a la escucha durante su horario de servicio en la frecuencia de 500 Hz. Esta escucha es solo obligatoria para las emisiones A2A y H2A. Bien, cuando habla de estaciones del servicio móvil marítimo, se refiere a barcos y estaciones costeras, no solo a las costeras. Abiertas a correspondencia pública es que cobran por mandar mensajes, por mandar telegramas, pero cobran tanto los barcos como cobran las costeras, o cobran tanto las costeras como cobran los barcos, y tienen que pagar. Los tripulantes antes pagaban por sus telegramas. Y bueno, pues en las costeras trabajaban H24, que significa de forma permanente, que es lo que ahora se llama malamente 24/7. Bueno, pues eso 24/7 desde hace 100 años se llama H24, ¿no? Y luego estaban las estaciones de los barcos, que podían ser de primera, segunda y tercera categoría, e incluso cuarta categoría. Primera categoría, servicio H24, segunda categoría 16 horas, tercera categoría 8 horas, cuarta categoría sin horario fijo. Estas estaciones, al observando lo dispuesto en el número 3038, solo podrán cesar la escucha indicada cuando estén realizando una comunicación a otras frecuencias. Mientras estén ocupadas en tal comunicación, las estaciones de barco podrán mantener la escucha en la frecuencia de 500 Hz por medio de un operador provisto de un casco de auriculares o de un altavoz, o por medio de cualquier otro dispositivo, por ejemplo un receptor automático de alarma. Las estaciones costeras podrán mantener la escucha en la frecuencia de 500 kHz mediante un operador provisto de auriculares. En este último caso podrá hacerse la oportuna indicación en el nomenclátor de estaciones costeras. Bien, hay una palabra que me hace mucha gracia, que seguramente ustedes no sé si se han dado cuenta, cuando dice provisto de un casco de auriculares. Normalmente, coloquialmente, cuando cogemos los auriculares, cuando tomamos los auriculares o buscamos los auriculares, decimos, voy a coger los cascos, voy a ponerme los cascos. No son cascos, es un solo casco. Un casco provisto de auriculares. Entonces, lo que nos ponemos en los oídos son los auriculares y el casco va sobre la cabeza. Y ese casco pues puede ser de tela o puede ser metálico. Pues está mal dicho eso de me voy a poner los cascos. No, me voy a poner los auriculares o me voy a poner el casco de auriculares. Que es la primera vez que lo veo escrito. Como también aquí abajo en el caso de las costeras. Un casco de auriculares. Vamos al artículo 39, las comunicaciones de socorro, generalidades, y nos dice: la llamada de socorro tendrá prioridad absoluta sobre todas las demás comunicaciones. Todas las estaciones que la oigan cesarán inmediatamente cualquier transmisión que pueda perturbar el tráfico de socorro y seguirán escuchando la frecuencia utilizada para la emisión de la llamada de socorro. Esta llamada no se dirigirá a una estación determinada y no se deberá acusar recibo de ella antes de que se haya terminado la transmisión del mensaje de socorro. Entonces, son dos cosas distintas. Uno, la llamada de socorro, y otro, el mensaje de socorro.
La llamada y el mensaje de socorro solo podrán transmitirse por orden del capitán o de las personas responsables del barco, de la aeronave o del vehículo portador de la estación móvil o estación terrena de barco. Es decir, el operador no puede transmitir socorro sin que se lo diga el capitán o el comandante del avión. O el que mande en el barco o en el coche. Claro, cuando el barco, o sea, el capitán está muerto y pasan cosas, pues entonces si nadie da la orden de transmitir, pues al final se acaba transmitiendo, pero porque es necesario. Señal de socorro. La señal radiotelegráfica de socorro está formada por el grupo ... simbolizado por SOS con una raya encima, transmitido con una sola señal y haciendo resaltar las rayas de tal manera que se distinguen claramente los puntos. Bien, para que ustedes escuchen cómo suena esto no suena así. Espera, a ver. Uy, un momentito. Vale, que tenía el manipulador mal puesto. Esto no suena así. Esto es S-O-S, pero de la palabra besos. Besos suena. La señal radiotelegráfica de socorro suena así. Lo cual es distinto a... Vale. Entonces, el SOS es tal como lo he dado yo 3 veces, uniendo la S con la O con la S, ¿vale? Y por eso lleva la rayita encima, para decir que se transmite como una sola señal. Y les recuerdo, no son puntos y rayas, son sonidos cortos y sonidos largos. Pero jamás puntos y rayas. Decimos puntos y rayas porque es más fácil. ¿Y por qué se pintan? ¿Y por qué se dice puntos y rayas? Porque es la única manera de simbolizarlos, de poder imprimir los sonidos cortos y los largos. Igual que existe el pentagrama para escribir música, pues los sonidos cortos y largos los escribimos, los imprimimos con puntos y con rayas. La señal radiotelefónica de socorro estará constituida por la palabra Mayday, pronunciada con la expresión francesa Maider, en español Médée. Médée, no Mayday ni Mayday. Esto ya era en 1982. Bueno, pues el reglamento de 2020 también lo dice. Hubo una época que vino mal en el reglamento en castellano y se vuelve otra vez al principio. Estas señales significan que un barco, una aeronave o cualquier otro vehículo se encuentra en peligro grave e inminente y solicita auxilio inmediato. Bien, ahora se ha cambiado y cuando dice un barco, lo que dice es una estación. Una estación. Es decir, la estación se encuentra en peligro porque el barco se encuentra en peligro. Un socorro, ¿vale? Peligro grave e inminente. Si no se encuentra la estación en peligro grave e inminente, no es un socorro. Sobre el SOS tienen ustedes un vídeo en este mismo canal hablando de lo que es la señal radiotelegráfica de alarma. Y sobre la señal radiotelefónica de socorro, el MEDE, tienen ustedes otro vídeo en este mismo canal que se llama Mayday o Maliday. ¿Vale? Les aconsejo que hagan una pequeña búsqueda y que lo vean, porque no le falta nada. La señal de socorro. La llamada de socorro consistirá... la llamada de socorro transmitida por radiotelegrafía comprenderá la señal de socorro SOS transmitida 3 veces, la palabra D
y el distintivo de llamada de la estación móvil en peligro, 3 veces. Eso es la llamada de socorro. SOS, SOS de My Gold Big Yankee, My Gold Yankee, My Gold Yankee, que era el Titanic. Luego se espera 2 minutos, o un ratito, 2 minutos, para que dé tiempo a coger papel y lápiz y para que dé tiempo a encender los transmisores de válvulas, o los que no son de válvulas que se vayan calentando y sintonizar. Entonces luego se transmitía el mensaje radiotelegráfico de socorro, que era una señal sola SOS, el nombre o cualquier otra señal de identificación de la estación en peligro, normalmente el distintivo de llamada por ser más corto, las indicaciones relativas a su posición. No, lo nuevo lo han cambiado, bueno, nuevo, hace tiempo que lo han cambiado y no es situación, es posición. Latitud, longitud o demora y distancia a un punto determinado y conocido. La naturaleza del peligro y el género del auxilio solicitado y cualquier otra información que pueda facilitar del socorro. Normalmente nunca se debe evitar transmitir y decir cuántas personas hay a bordo. Es fundamental para el rescate. El procedimiento radiotelegráfico de socorro en telegrafía empieza la señal de alarma. Son 4 rayas de 12 rayas de 4 segundos de duración con un segundo de duración intermedio. La llamada de socorro y en un intervalo de 2 minutos esto está aquí, no, esto está aquí. Sí, y en un intervalo de 2 minutos, la llamada de socorro, el mensaje de socorro, 2 rayas de 10 a 15 segundos de duración cada una y el distintivo de llamada de la estación en peligro. Exactamente. Por un lado está la llamada de socorro y luego, que es la parte de arriba, el mensaje, se espera 2 minutos y el mensaje de socorro que va abajo. Se da el mensaje de socorro y se dan 2 rayas de 10 a 15 segundos de duración cada una. Y el distintivo de llamada de la estación en peligro. ¿Y por qué se dan 2 rayas de 10 a 15 segundos de duración cada uno? O de 20, las dos, cada una. Porque como han pasado 2 minutos desde la llamada de socorro al mensaje de socorro, han encendido los radiogoniómetros o el radiogoniómetro de onda media, han sintonizado en 500 kHz y ahora están buscando las rayas para saber la demora en la que se encuentra el barco en peligro y en qué rumbo tienen que llegar para poder salvarlo, ¿vale? Sin embargo, cuando el tiempo tenga importancia vital, podrá omitirse o reducirse la segunda etapa de este procedimiento, o incluso las etapas primera y segunda. Estas 2 etapas podrán omitirse en circunstancias en que no se considere necesaria la transmisión de la señal de alarma. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se une la señal de alarma con la llamada de socorro, el mensaje de socorro, las 2 rayas y el distintivo, ¿vale? Y el otro, pues se deja. Mientras no se reciba respuesta al mensaje de socorro precedido a la llamada de socorro, se repetirá a intervalos, especialmente durante los periodos de silencio previstos en el número 3038, es decir, en 500 kHz, desde cuarto hasta 18 y desde 45 a 48 de todas las horas. Sin embargo, los intervalos deberán ser suficientemente largos a fin de que las estaciones que se preparen para responder tengan tiempo de poner en funcionamiento sus equipos transmisores. Ojo, los transmisores y también el radiogoniómetro. También podrá repetirse si fuera necesario la señal de alarma, que son las 12 rayas de 4 segundos de duración con un segundo de duración en medio. En ese caso se podrá repetir frecuentemente las transmisiones especificadas anteriormente que están destinadas a facilitar a las estaciones radiogoniométricas la determinación de la posición de la estación en peligro. Bien, lo mismo que la VHF en España, el Salvamento Marítimo dispone de radiogoniómetros para poder localizar una llamada de socorro en VHF, pues también antes se hacía en onda media. En telegrafía, o bien en 410 o en 500 kHz. En caso que la estación móvil no reciba respuesta al mensaje de socorro transmitido a una frecuencia de socorro, podrá repetir dicho mensaje en cualquier otra frecuencia disponible
en la que les sea posible llamar la atención. Normal, si no te contestan en 500, intenta llamar en otro lado, por ejemplo, en la frecuencia de socorro de trabajo de la estación costera más cercana, si es que lo encuentras. Y esto es bastante triste, dice, inmediatamente antes de un aterrizaje a todo riesgo, o de un aterrizaje o amaraje forzoso de una aeronave, así como antes del abandono total de un barco o de una aeronave, los aparatos radioeléctricos, siempre que se considere necesario y las circunstancias lo permitan, deberán quedar en posición de emisión continua. ¿Qué significa esto? Esto significa que habrán visto ustedes manipuladores de Morse antiguos que llevan una pestaña a la derecha y que vale para cerrar el contacto y no tener que estar pulsando. Eso vale bien para sintonizar o cuando el barco se va a pique o el avión cae, dejar transmitiendo el transmisor y aunque muera el oficial radio, pues que siga transmitiendo si es que sigue funcionando. Más que nada es eso. O si da tiempo a abandonar, pues lo dejan con la raya completamente puesta hasta que se queme o el transmisor o se moje y reviente y puedan marcar la última posición de ese barco, bien las estaciones radiogonométricas o los barcos que lleven radiogonómetro. Acusa de recibo de un mensaje de socorro. Las estaciones del servicio móvil que reciban un mensaje de socorro en una estación móvil cuya proximidad no ofrezca duda, deberán acusar inmediatamente recibo del mensaje. Esto es algo que los capitanes de la marina mercante no entienden. No me hace falta la autorización del capitán del barco para acusar recibo. Lo que me dice mi reglamento es que si sé que está cerca, debo acusar recibo inmediatamente. El barco que se hunde o la costera que lo retransmite tiene que saber que hay alguien al lado y que va a acudir a que ha escuchado el mensaje de socorro. Luego, si el capitán no quiere ir a rescatar a la gente, ese es su problema. Pero el radio tiene que acusar recibo y apuntarlo en el diario de comunicaciones. Por narices. Porque además es la única manera de salvarse él de un juicio o de que te echen a la calle y poder empujar al capitán por no ir a salvar a unos náufragos. Sin embargo, las zonas en las que pueda establecerse comunicaciones seguras con una o varias comunicaciones costeras, las estaciones de barco deberán diferir durante un corto intervalo de tiempo su acuse de recibo, a fin de dar tiempo a que una estación costera pueda transmitir el suyo. Es decir, los primeros que tienen que transmitir la acuse de recibo son las costeras. En telegrafía Morse. Ojo, en telegrafía Morse. Después podrán acusar recibo los barcos. Las estaciones del servicio móvil que reciban un mensaje de socorro de una estación móvil que sin duda alguna no se halle en sus inmediaciones, dejarán de transcurrir un breve intervalo de tiempo antes de acusar recibo, con el fin de que las estaciones que se encuentren cerca de la estación móvil en peligro puedan responder y acusar recibo sin interferencia. Bueno, eso era cuando había radiotelegrafistas a bordo. Porque yo he visto cuando el GMDSS he escuchado hundirse un barco español y fue justo al revés. Empezaron a acusar recibo las que estaban más lejos y luego los barcos que estaban más cerca del socorro. Parece ser que a los capitanes no les gusta nada eso de perder tiempo rescatando gente. No obstante, la estación de servicio móvil marítimo que reciban un mensaje de socorro, una estación móvil que, sin duda alguna, se halle muy alejada, no estarán obligadas a acusar recibo, salvo en el caso previsto el número 1160, que será en el caso de que nadie les escuche. Artículo 60. Disposiciones especiales relativas al empleo de la frecuencia del servicio móvil marítimo. Transmisiones radiotelegráficas en banda lateral única. Bien, antes hemos hablado de socorros, ahora vamos a hablar de aparatos y de frecuencias. Y dice que se podrán usar las frecuencias de 410, 425, 454, 468, 480, 500, 512
y 8364. Son transmisores de banda lateral única para radiotelegrafía. Utilizarán la banda lateral superior. Bien, esto de H2A, eso luego se cambió por J2A. Es decir, portadora con... Bueno, H2A, la verdad, sí, portadora completa, vamos a leerlo al revés, que es escucha o transmisión a mano y oreja con su portadora moduladora en modulación amplitud con banda lateral única portadora completa. Pero eso luego se cambió y se pasó a J2A o a lo que se llamó A1A, ¿vale? Pero lo que me interesa de aquí son las frecuencias. Desde 410 hasta 512 hay una serie de frecuencias que se utilizaban para que los barcos transmitieran sus mensajes. La de 410 era para el radiogoniómetro, la de 500 para socorro y llamada, y las otras para trabajar con las costeras. Fíjense que nada más que hay 1, 2, 3, 4 frecuencias para transmitir los mensajes en onda media, y luego está la de 512, que era la de barco-barco, o a veces suplementaria en el caso de que las otras 4 frecuencias de 425, 454, 468 y 480 estuvieran ocupadas por otros barcos. Bien, para bandas comprendidas entre 405 y 535. Las estaciones de barco autorizadas para funcionar en la frecuencia de 415 a 535, pues lo que van a hacer es usar esas frecuencias que están allí puestas, y la de 8364 sigue diciendo que es frecuencia de socorro. Ojo. Por lo general, la separación mínima entre las frecuencias adyacentes utilizadas respectivamente en estaciones costeras y estaciones de barco es de 4 kHz. Dense cuenta ustedes que entre onda media se trabajaba en dúplex. ¿Y cómo se trabajaba en dúplex? Pues con un transmisor y un receptor. Si tenías unos filtros de cristal y estabas usando 50 o 100 vatios y el receptor lo tenías puesto en 500 o en la frecuencia de trabajo de la costera que estaba cerca, pues podías freír tu paso de entrada al amplificador del receptor. Con lo cual, como mínimo te pedían 4 kHz. La región 1 no se asigna ninguna frecuencia a estaciones costeras entre 405 y 415 para salvaguardar la frecuencia de radiogoniometría de 400. En cuanto a trabajo, ya estamos hablando de trabajo, no de socorro. En onda media radiotelegrafía, dice la frecuencia de 500 kHz, la frecuencia internacional de socorro de telegrafía, y aparte de el socorro, urgencia y seguridad, se podrá utilizar para la llamada y la respuesta entre estaciones, y por las estaciones costeras para anunciar la transmisión de sus listas de llamada en las condiciones previstas en los números que pone ahí. Ojo, listas de llamada, partes meteorológicos y avisos a los navegantes, para anunciar las listas de llamada, esas funciones en 500, para decir que lo va a utilizar en la frecuencia de trabajo, ¿vale? A fin de facilitar las llamadas de socorro, las masas de emisión a frecuencia de 500 kHz se reducirán al mínimo y su duración no debe exceder de un minuto. Es decir, la llamada y respuesta no debe exceder un minuto, y el aviso de que van a transmitir listas de llamada, partes meteorológicos o avisos a los navegantes tampoco puede durar más de un minuto, con lo cual todo se abrevia con las abreviaturas que vienen en el reglamento de radiocomunicaciones. Antes de transmitir, como siempre, hay que escuchar, con el fin de no interferir ningún tráfico de socorro. Salvo los casos previstos, la frecuencia general de llamada debe ser empleada por las estaciones de barco y las estaciones costeras que funcionen radiotelegrafía de las bandas de onda media, así como por las estaciones de aeronave que deseen ponerse en comunicación con una estación del servicio móvil marítimo que emplee la frecuencia de esas bandas en la frecuencia de 500 kHz. Es decir, que la llamada se hacía en 500 kHz.
barco-barco, barco-costera, avión-barco, avión-costera, ¿vale? Las estaciones costeras que funcionen en las bandas de onda media de telegrafía tendrán que, por lo menos, usar una frecuencia aparte de la de 500 kHz. En este caso, la de 500 kHz es la frecuencia de llamada de socorro y la frecuencia otra, la adicional, es la de trabajo. La frecuencia de trabajo tiene que estar impresa en negritas en el nomenclátor de estaciones costeras y será su frecuencia normal de trabajo, pero pueden tener frecuencias secundarias de trabajo o podrían tener frecuencias secundarias de trabajo. Además de su frecuencia normal de trabajo, pueden utilizar frecuencias suplementarias que en el nomenclátor de estaciones costeras no se marcan en negrita. Y nunca se podrá trabajar en la banda de 405 a 415 para proteger la radiogoniometría. Las frecuencias de trabajo de las estaciones costeras deben elegirse de tal manera que no interfieran las estaciones próximas. Vale, pues ya está. Coordinación de frecuencias entre administraciones. Entonces, teníamos aquí las frecuencias de trabajo de los barcos. Fíjense que falta aquí la de 500 kHz es frecuencia de llamada y socorro, no de trabajo. La frecuencia 410 es la de goniometría, que emitiendo largas rayas de portadora continua se usaban para, con el radiogoniómetro desde tierra, calcular las demoras y cruzar los puntos, calcular el punto donde estaba el barco a través de cruce de demoras. Las frecuencias de trabajo son estas cuatro que tenemos aquí, frecuencia de trabajo para barcos, y la suplementaria, que es la de 512, que se usaba para escucha y llamada cuando había tráfico de socorro en 500, y si no había tráfico de socorro en 500, también se puede utilizar para comunicaciones barco-barco. Tense cuenta que los barcos mercantes llevaban dos receptores de onda media y corta. Uno, el peor, que era para frecuencias de onda media y escuchar en 500 a oído, y el bueno, que era para onda corta, para las llamadas radiotelefónicas sobre todo, o para el tráfico radiotelegráfico, pero en onda corta. Una vez establecido el contacto, en 500 las estaciones costeras y los barcos cambiaban a sus frecuencias de trabajo. Cádiz Radio 468, Barcelona Radio, Baúl Radio 480, Coruña Radio 474, Las Palmas Radio 432, Tenerife Radio 458 y Valencia Radio 526. Este está mal, será 426 porque 526 yo no he visto ninguno por encima de 500, ninguna costera. Hay algo que está mal, que son los distintivos de llamada. No sé cómo la IA me ha dicho esto, porque Cádiz Radio era EAC, EAD, Eco Alfa Delta es Madrid Radio, Barcelona Radio está bien, Coruña Radio no era EAC, que es la Cádiz, era EAF, Finisterre, Las Palmas Radio era EAL, Eco Alfa Lima, Tenerife Radio sí es Eco Alfa Tango, y Valencia Radio era EAV, Cabo de Palos Radio, EAV, no EAU. Cosas de ChatGPT que no te puedes fiar, pero bueno. Si alguno de los escuchantes ve que estas frecuencias están mal, pues que por favor me lo diga, porque yo es que ya ni me acuerdo y no he encontrado ningún nomenclator por mi casa. Bueno, pues si nos vamos al procedimiento general, lo que vemos que en onda media, ambas estaciones escuchan en frecuencias de socorro y llamada. ¿Por qué escuchan en frecuencia de socorro y llamada? Pues uno, porque es la frecuencia que hay que escuchar, y dos, porque los que escuchan cobran por ello, son profesionales, tienen su licencia de operador comercial, ¿vale? Cobran por ello, no son radioaficionados, el radioaficionado no cobra por escuchar, el radiotelegrafista, el radioelectrónico sí. Una vez que están escuchando su frecuencia de llamada y socorro, cuando alguien llama a otro, se establece contacto en esas frecuencias de llamada y socorro y cambian de frecuencia, hacen QSY. La costera pasa a escuchar en la frecuencia de barco y a transmitir
en su frecuencia de trabajo asignada y el barco pasa a escuchar la frecuencia de estaciones costeras, según dice el nomenclator de la costera con la que está contactando, y transmite en la frecuencia indicada, bien por el nomenclator o bien por la costera, que dice transmíteme en tal frecuencia y escúchame en tal frecuencia. Pues X, pues W. Si nos vamos al servicio de aficionados, pues la cosa ya está más difícil porque realmente el radioaficionado escucha porque quiere, no porque cobra, no porque cobre, no está obligado a escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando quiere apaga la frecuencia de llamada y socorro y ya está, no le pasa nada. El profesional sí, no puede apagar esa frecuencia si está dentro de su horario de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues es difícil, porque yo, por ejemplo, escucho como coordinador provincial de REMER, operativo en Cádiz, tengo el R3 puesto 24 horas y cuando me voy a Orense, pues pongo el R1 por si alguien llama por allí. Puedo apagarlo cuando quiera, no estoy obligado. Como radioaficionado puedo poner un repetidor de VHF, UHF de Cádiz y de Orense y estar ahí escuchando, pero cuando estoy concentrado haciendo algo, haciendo estos vídeos, yo lo apago. ¿Por qué? Porque hacen ruido, así de claro. No estoy obligado. Puedo poner el TG214 o el TG214-11, pero cuando se empiezan a contar unos rollos que no veas, pues apago, porque estoy haciendo otra cosa en este vídeo o haciendo, no sé, pues escribiendo algo. Entonces, aquí el caso sería que en el caso del tema de los radioaficionados y de la REMER, escuchan las frecuencias de llamada y socorro, o de ENCOM, o en los TGs de llamada y socorro, por ver si te llaman o por si quieres llamar a alguien, se establece el contacto en las frecuencias de llamada y socorro o el TG de llamada y socorro, que sería, por ejemplo, de llamada el 214 y de socorro el 211, 214.112, y te vas a otro TG o a otra frecuencia que no sean los de llamada y socorro. ¿Por qué? Pues para dejar las frecuencias de llamada y socorro libres, ya sea el 112, el 214 o el repetidor que tienes en la zona. Si tú quieres hablar con alguien, pues para cotillear o simplemente para hablar, no hace falta que toda España se entere o que toda la provincia se entere o que toda la cobertura del repetidor se entere. Llamas, si yo estoy en el puerto y quiero llamar a alguien de Cádiz, le llamo por el repetidor donde sé que va a estar escuchando y luego nos pasamos a una frecuencia de simplex a hablar y no hace falta que entre más gente. Si entra más gente, pues será porque nos escuche, pero no hace falta que entre gente de toda la provincia. Y dejo libre el repetidor o el TG. Lo mismo, si podría llamar en el 214, decirle a un colega que estáis escuchando que se pase al de Cádiz y hablar en el TG de Cádiz. Y si hubiese un TG aún más reducido, pues podría decirle que se pase, por ejemplo, uno libre, pues pasarnos a uno libre. No hace falta que le llame en el de Andalucía y mantener, o sea, llamar en el de España y pasarme a Andalucía y mantener el QSO en Andalucía, ¿no? Cuanto menos molestemos, yo creo que mejor. Bueno, y hasta aquí ha sido todo. Dejadme, por favor, sus comentarios en la parte de, vamos, en los comentarios, nunca mejor dicho. Muchas gracias por escucharnos. Lo que os he contado es historia de la radio, historia de la radiotelegrafía, cómo se operaba en caso de socorro y de trabajo en el servicio móvil marítimo cuando existía el Morse. Y bueno, aún existe. Lo que pasa es que no lo usa ni Dios. Pero hay una recomendación, parece que es la 1171, que habla de la posibilidad de seguir trabajando en Morse. Pero claro, si no hay telegrafistas, mal lo llevamos. Igual que el servicio de aficionados. Si nadie practica la telegrafía, pues al final se perderá. Muchas gracias a todos, muchas gracias por me gusta, por suscribirse a vuestro canal, por los comentarios y por compartir y difundir. La profesora doctora doña Isabel Vázquez Mejías y yo les damos las gracias y quedamos para el próximo vídeo. 7-3, chao chao y a 7 con Whisky Juliet, quedan 4.